Dios te habla hoy. Tema 34. Dios te dice hoy: pero tú, Señor, Dios compasivo y clemente, lento a la cólera, rico en misericordia y fidelidad. Salmo 86:15. Quizás una cosa que no te deja acercarte a Dios es tu sentimiento de culpa. Cargas a veces por años culpas, verdadera o culpas inventadas. Te imaginas un Dios enojado o al menos disgustado contigo. ¿Cómo acercarte a un Dios así? Si ofendes a alguien, normalmente tienes miedo a acercarte a esa persona porque tienes miedo que te rechace. O al menos te daría vergüenza acercarte como si nada. Pero Dios es diferente. Dios es compasivo, clemente, rico en misericordia y fidelidad. Esto lo llevó a Él a dar la vida para que tú no tengas que cargar tu culpa y vergüenza por tu pecado. Él la cargó por ti para que tú puedas volver a Él sin ninguna culpa o vergüenza. Así es el amor de Dios. Él siente compasión. O sea, Él siente tu dolor. Sufre contigo, es clemente. O sea, que no está ahí para castigarte. Y es misericordioso. Él siente tu miseria. Su corazón se conmueve con tu miseria. La peor miseria es el pecado y Él se da al miserable. Eso es lo que significa misericordia. No importa lo pecador que te sienta, lo miserable. Cuando más miserable, más pecador, más Él siente compasión y se da a ti. Con este pensamiento, siéntate cómodo y cierra los ojos y respira hondo, muy hondo. Retiene el aire y sácalo despacito. Cuando haces lento tu respirar, te relajas delante del Señor. Y al soltar el aire, o sea, al exhalar, suelta toda culpa y vergüenza. Recuerda que ya Él la cargó por ti. Y al inhalar, llénate del amor, compasión y misericordia de Dios. Toma 4 o 5 segundos en inhalar, otros 4 y 5 segundos en retener el aire y otros 6 segundos en soltar el aire. Y repite varias veces el ciclo. Aún sigue haciendo esto cuando empecemos la lección y la meditación. Dejaré un ratito de silencio para que lo sigas haciendo, pero aún cuando comencemos la lección y la meditación, puedes seguir haciendo. Lección. Una mujer que tenía flujo de sangre de hace 12 años y que había sufrido mucho en manos de muchos médicos y se había gastado todos los bienes sin aprovecharle de nada, sino que iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino detrás entre la muchedumbre y le tocó el manto, porque decía: con que toque su ropa me curaré. Y de repente se secó la fuente de la sangre y sintió que su cuerpo estaba curada de la enfermedad. Y al momento Jesús conoció en sí mismo la fuerza salida de él, y cuando así y vuelto hacia la muchedumbre decía: ¿quién me ha tocado la ropa? Y le decían sus discípulos: ¿ves
que la muchedumbre te apretuja y dice: ¿quién me ha tocado? Miraba a su alrededor para ver al que le había hecho esto. La mujer, asustada y temblando, sabiendo que le había ocurrido, se acercó y se postró ante él y le dijo toda la verdad. Entonces le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz, queda curada de tu dolencia. Esto es palabra del Señor. Iremos comentando versículo por versículo en la meditación. Y una mujer que tenía flujo de sangre desde hacía 12 años y que había sufrido mucho a manos de muchos médicos y se había gastado todos sus bienes sin aprovecharle de nada, sino que iba de mal en peor. En este punto la historia es interrumpida por una situación angustiosa, esta vez de una mujer afligida por hemorragia, pues que la sangre es la sede de la vida en el Antiguo Testamento, así lo enseña la antigua ley, porque la vida de la carne está en la sangre, Levítico 17:11. Esta mujer ha experimentado que su vida se agota, con la debilidad y la fatiga que suelen acompañar a las hemorragias crónicas. Peor aún, su descarga la ha dejado en un estado perpetuo de impureza ritual, o sea, su pérdida de sangre, de acuerdo con la ley de Moisés. Cualquier cosa que toque o sobre la que se siente se vuelve inmunda y los demás evitan el contacto con ella, ya que tocarla la haría impuro. Así enseñaba la ley del Antiguo Testamento. La mujer que tenga flujo de sangre durante muchos días, sin ser el tiempo de su menstruación, o la que padezca flujo una vez pasado el periodo, quedará impura mientras dure ese flujo y será impura igual que los días de su menstruación. Durante todos los días de su flujo, todo lecho en que se acueste, cualquier objeto que se siente, quedarán impuros, con la misma impureza que durante su menstruación. Quien lo toque quedará impuro, deberá lavar sus vestidos y se bañará en agua y quedará impuro hasta el atardecer. Levítico 15, 25, 27. Si está casada, la unión sexual está prohibida para ella y su esposo. Así lo enseñaba la ley del Antiguo Testamento también. Si uno cohabita con una mujer durante su menstruación, descubre su desnudez, ha puesto al desnudo la fuente de su sangre y ella también lo ha dejado descubierto. Ambos serán extirpados del medio del pueblo. Levítico 20, 18. Lo peor de todo es que se le prohíbe entrar al templo para adorar con el pueblo de Dios. Así también lo enseñaba la ley del Antiguo Testamento. Así apartaréis de sus impurezas a los hijos de Israel para que por su causa no mueran al contaminar el tabernáculo que está en medio de ellos. La mujer por su menstruación, sobre quien padece flujo, sea hombre o mujer, sobre el que cohabita con una mujer en periodo de impureza. Levítico 15, 31 y 33. Marcos significa su difícil, o trata de explicar su difícil situación al señalar que había gastado todos sus recursos financieros en médicos cuyo doloroso tratamiento no lograron aliviar la afección y solo aumentaron su sufrimiento. Aquí hay que ver grandes cosas en Marcos. Por un lado estaba mostrando qué difícil es la situación, y por el otro lado que había buscado muchas soluciones. En nuestra vida, ¿cuántas veces buscamos soluciones? ¿Cuántos médicos? Y no estoy hablando de médicos reales, sino cuántas soluciones fáciles buscamos a nuestros problemas. Soluciones mágicas, soluciones por aquí y por allá, para tratar de aliviar el dolor, la hemorragia interna que cada uno de nosotros llevamos. Buscamos esos doctores, ¿no? El ruido, la música, la fiesta, el tomar, la droga, el alcohol, el trabajar y trabajar sin parar. ¿Cuál es ese doctor a donde has buscado llenar tu vacío mientras tienes esta hemorragia, ¿no? A ella, bueno, se sentía muerta porque la sangre era símbolo de vida. Ella se sentía impura, entonces rechazada por los demás,
nadie la podía ni siquiera tocar, y hasta rechazada por Dios porque se sentía impura. ¿Cuántas veces nos sentimos impuros también nosotros en nuestra vida por nuestros pecados, por nuestra saber que no estamos al alcance de lo que Dios nos pide a cada uno de nosotros? Sigue la historia del evangelio que venimos meditando. Y cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la muchedumbre y le tocó el manto, porque decía: con que toque la ropa me curaré. Y de repente se secó la fuente de sangre y sintió que su cuerpo que estaba curado de la enfermedad. Pero lo que ha oído acerca de Jesús la ha movido a la fe. A pesar de todas sus decepciones a lo largo de los años, Marcos nos hace estar al tanto de su movimiento interior. Si lo toco sus vestiduras, seré curada. Literalmente, seré sanada o seré salvo. Puede ser una u otra. Incluso las prendas de vestir pueden ser vínculo del poder sanador de Jesús. Si se toca con fe, aquí lo importante es la fe. Podemos ver otros ejemplos de la palabra de Dios sobre esto. En cualquier lugar que entraba, en pueblos o ciudades o en aldeas, colocaban a los enfermos en las plazas y le suplicaban que le dejase tocar al menos el borde de sus mantos, y todos los que lo tocaban quedaban sanos. Marcos 6:56. O de manera que hasta los pañuelos y la ropa que habían tocado su cuerpo, está hablando de Pablo, aplicado a los enfermos, hacían desaparecer las dolencias y expulsaban los espíritus malignos. Hechos 19:12. Aquí podemos ver una referencia a las reliquias, ¿no?, que veneramos los católicos. Pero no es el poder de esa ropa o esa reliquia, sino de la fe en Cristo de la persona que lo toca. En el momento en que lo hace, siente que está sanada de su aflicción. Sigue la historia del evangelio que venimos meditando. Y al momento Jesús conoció en sí mismo la fuerza salida de él y vuelto hacia la muchedumbre decía: ¿quién ha tocado la ropa? Bueno, Jesús también siente fluir de su poder sanador, pero no quiere que el receptor se escape con solo una curación física. Él sabe que la plenitud de la curación tiene que ser tanto espiritual como física. Se produce solo en un encuentro personal consigo mismo. Así que se vuelve para buscar al destinatario de su poder curativo. Lo que verdaderamente sana es el amor de Jesús. Recordemos que esta mujer había sentido rechazada, impura, todo lo que hemos visto, muerta en vida, podríamos decir. Entonces, sigue la historia del evangelio que venimos meditando. Dice, y le decían los discípulos: ¿ves que la muchedumbre te apretuja y dice: ¿quién me ha tocado? Miraba al alrededor para ver la que le había hecho esto. ¿Quién me tocó? Los discípulos piensan que la pregunta de Jesús es absurda, dada la multitud que se agolpaba. Al igual que en otras ocasiones en las que está a punto de mostrar su poder soberano, pierden completamente el punto. Incluso se sienten obligados a ayudar al Señor a adquirir algo de sentido común y realismo. Pero su reacción a la perplejidad solo revela lo mucho que aún tienen que aprender. Lo que hizo que el toque de la mujer fuera diferente al de todo lo demás en la multitud fue su fe. Había querido tocar ligeramente el manto de Jesús sin llamar la atención, mientras que los demás se empujaban bruscamente contra él. Y sin embargo, su toque fue más eficaz que todo lo demás, porque a través de la fe entró en contacto con la persona de Jesús y su poder sanador. Jesús miró alrededor deseando que ella lo mirara a los ojos y entablara una relación con él. Y es muy importante eso. ¿Cuántas veces nosotros queremos corregir a Dios? ¿Qué debe de hacer o decir? Queremos tener la razón aún con el Señor. Sigue la historia del evangelio que venimos meditando. La mujer, asustada y temblando, sabiendo lo que había ocurrido, se acercó y se postró ante él y le dijo toda la verdad. Tan pronto como la mujer se da cuenta de que Jesús está buscando, tiene miedo. Y no es de extrañar, porque al tocar deliberadamente a otra persona acaba de violar las reglas con respecto de la impureza ritual.
Pero como descubrió el leproso, es imposible hacer que Jesús sea impuro. Más bien, su toque limpia a los impuros. El temor y el temblor de la mujer expresa no solo timidez, sino también el asombro humano ante las poderosas obras de Dios. Podemos ver otros ejemplos en la palabra de Dios sobre esto, como, por ejemplo, como antes de la calma de la tormenta. Y se llenaron de gran temor y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta los vientos y el mar le obedece? Esto no es un temor como de miedo, sino de respeto. Ella sabe que ha sido sanada, pero tal vez ahora, en un nivel más profundo, se da cuenta lo que le ha sucedido. Ha entrado en contacto con el Señor. Se postra ante Jesús en un gesto de homenaje que confiesa su atrevimiento. Entonces le dijo: hija, entonces el Señor, ¿no? Le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz, queda curada de tu dolencia. Lejos de reprenderla por su audacia, Jesús la tranquiliza, dirigiéndose a ella afectuosamente como una hija, como todos los que hacen la voluntad de Dios. Ella es acogida en su familia. Ella que era rechazada, recuerdan que nadie la podía tocar, que estaba aún fuera de la familia de Dios, porque no podía ir a adorar en el templo. Más tarde Jesús elogiará a Bartimeo con las mismas palabras: tu fe te ha salvado. El verbo griego usado aquí en los versículos 23, 28 y 34 significa tanto salvar como sanar. La fe de la mujer le ha abierto para recibir no solo la curación física, sino también la salvación final del cuerpo y alma que prefigura esa sanación. Jesús despide a la mujer con una bendición tradicional de despedida: vete en paz. La comprensión bíblica de la paz, en hebreo shalom, no es simplemente ausencia de conflicto, sino de armonía y de bienestar total. Ella es sanada de su aflicción y capacitada una vez más para participar plenamente en la vida del pacto del pueblo de Dios. Reflexión. La mujer afligida en este episodio es un modelo para acercarse a Jesús. Mientras una multitud de personas chocan con él mientras caminaba, ella lo tocó. Su fe la puso en contacto vivo con Jesús y como resultado experimentó una curación dramática. La diferencia entre la multitud y la mujer suscita una pregunta: ¿con qué frecuencia nos topamos con Jesús? Por ejemplo, cuando lo recibimos en la Eucaristía y nos empujamos medio conscientemente contra Él en medio de todas las demás preocupaciones del día y venimos a Él decidido a tocarlo personalmente, con una conciencia viva de la gracia y el poder que puede fluir de Él en nuestras vidas. Marcos señala que esta mujer había oído hablar de Jesús y es un recordatorio de la obligación cristiana de hablar a otro acerca de Él como su palabra nos llama a hacerlo en muchos lugares. Pero por ejemplo, Él dijo: id al mundo entero y predicad el evangelio a toda criatura. Esto es importante. Además, pensemos, ella era la que se sentía impura, podríamos decir indigna, la que no podía acercarse a nadie, menos a Jesús o a Dios. Y aquí es una invitación: no importa lo impuro que te sientas, no importa lo mal que te sientas por tu impureza, tu pecado, estás llamado a acercarte a Dios, ¿no? Estás llamado a acercarte a Él con confianza y tocarlo con fe y dejar que Él te toque con fe para que Él sane y perdone tu pecado. Hace poco un sacerdote de la India me contó la historia de otra mujer que había oído hablar de Jesús. Era una mujer de Punjab cuyas piernas habían estado paralizadas durante 12 años. Al escuchar informe de que Jesús estaba sanando personas en un centro de retiro católico del sur de la India, ella vino. Ella ahí conoció al sacerdote y le contó su doloroso pasado, cómo había sido abusada por su marido y finalmente, desesperada, había saltado de un balcón rompiéndose la espalda. El sacerdote sintió movido a hablarle sobre la enseñanza de Jesús sobre el perdón y le invitó a perdonar a su esposo. Recordemos, ella era de otra religión, ¿no?
Inmediatamente la desafió. Ella lo desafió a él. Si perdono a mi esposo, ¿me sanará Jesús? Después de una rápida oración respondió el sacerdote: no sé si la voluntad de Jesús es de sanarte, pero sí sé que si perdonas experimentarás una paz y una alegría que nunca antes habías conocido. Al día siguiente, un orador del retiro invitó a todos a ponerse de pie y agradecer a Dios por su bondad. Más tarde, la mujer le contó al sacerdote lo que sucedió. Pensé que tengo mucho que agradecer a Dios. Estoy vivo y tengo 2 hijos que me cuidan. Debo alabar a Dios. Y se puso de pie, levantó las manos a Dios y fue sanada instantáneamente, completamente de su parálisis. La mujer permaneció en el centro de retiro durante varios meses para hacer su preparación para ser bautizada. Ella y sus hijos se bautizaron y fueron a casa para contarle a todos acerca de Jesús. Cierra los ojos hoy. Respira hondo, muy profundamente. Imagínate que tú eres esa mujer. Piensa en este momento cuáles son tus hemorragias. Una hemorragia es el sentimiento de culpa, de vergüenza. Otra hemorragia, tu incapacidad quizá de vivir ciertas cosas que Dios te pide. Otra hemorragia es esa tristeza, esa depresión, esa falta de paz, esa falta de perdón, ese rencor. Tu corazón está sangrando. Sentirte impura, sentirte que no vales, que no sirves, que eres poca cosa. Sentirte no amada, sentirte no amado, solo, sola. Sentirte menos, inferior. Esa es. Y ahora has oído hablar de Jesús. Y quieres hoy, y muchas veces quizás hasta lo has tocado. Has comulgado, quizás has recibido la comunión. Pero hoy quiero que te dejes tocar por Jesús y lo toques con fe. Piensa antes cuántas veces ha ido a cuántos doctores. Primero siente tu sangre, siente tu dolor, tu impureza, tu pecado, tu vergüenza, tu culpa, tu tristeza, lo que sea, siente. Reconoce que tienes una hemorragia interna. Puede ser también tu enfermedad física. Piensa cuántos doctores has ido. ¿A dónde has buscado llenar tu vacío, tu soledad, en amores humanos, en el brujo, el curandero, en la limpia, en el trabajo, en el ruido? ¿Dónde has ido a llenar tu vacío? Piensa. Renuncia a esos doctores. Corre a Jesús en fe. Tócalo en fe. Y siente su poder sanador. Y escucha a Jesús que te busca, porque quiere un encuentro. No quiere solo sanarte, por grande que sea esa sanación. Quiere que experimentes su amor. Y te mira. Y te dice: hija, hijo, con mucho cariño. Te invita a su familia, te invita a pertenecer a la familia del pacto, de su alianza, a su familia, a la familia de la Trinidad. Déjate mirar por él, que te dice: tu fe te ha salvado. Lo más sanador es esa mirada, ese decirte: hija, hijo, eres hija del Padre, hijo del Padre. De verdad. Él dio la vida por ti para que no tengas que cargar con esa hemorragia, con esa culpa, esa vergüenza, ese pasado, esas heridas. Te mira. Tu
fe te ha salvado. Vete en paz, shalom, shalom, escúchalo, shalom. O sea, sé feliz. Sé llena de mi amor, de mi paz, de mi bienestar, de mi alegría, de mi vida. Quédate con el Señor, quédate con Él, recibiendo esa mirada y escuchándolo decir: hija, hijo, vete en paz, tu fe te ha salvado, te ha sanado, entregándole esa hemorragia interna que hay en tu corazón. Quédate con Él, dejándote mirar por su amor, ya no sintiéndote impuro, impura, alejado, indigno, sino amada, amada, infinitamente por Él. Quédate lo más que puedas. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería. Yo sé, si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a Él, libre sería. Yo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería. Yo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Yo sé, porque delante de ti solo soy alguien que
del Maestro para ser liberado, porque delante de ti